Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es comprobar cómo el mismo proyecto que hemos utilizado para el autómata con el variador y el motor con el encoder, que hemos utilizado de manera real, pues el mismo programa vamos a simularlo con SIMIT. Lo que se podría hacer en Virtual Commissioning sería la inversa, que vamos a ver los vídeos. Primero trabajar con la virtualización y luego probarlo en la realidad. Nosotros, en este caso, para comprobar que el funcionamiento en la realidad ya lo teníamos utilizando, pues ahora lo que queremos hacer es aprender a hacer lo mismo, pero virtualizado. Vale, este es un ejemplo de cómo lo vamos a conseguir. Arrancamos la simulación y vamos a ver cómo nos arranca la instancia del SIMIT en el PLC Sin Advance. Una vez que nos arranque la instancia, vamos a dejar el simulador visible, ya tendremos arrancada el SIMIT. Para que no haya errores o dudas en cuanto a que el proyecto es el mismo, lo volvemos a cargar, ahora en este caso en el simulador. Bien, establecemos la conexión. Es posible que muchas veces cuando establecemos la conexión nos dé algún error. Sin más, volvemos a arrancar desde TIA Portal el PLC. Esto lo suele hacer cuando establecemos la primera conexión. Aquí vamos a poder ver si en algún caso no se nos vuelve a parar el estado y vamos a sacar las dos vistas. Lo tenemos todo online y vamos a ir asumiendo el control de primera. La primera opción la vamos a volver a controlar desde los objetos tecnológicos y vamos a comprobar a través de esta especie de regla como el mensaje que utilizamos a través del telegrama 3 con la palabra de mando, con la velocidad más las señales del encoder, nos posicionan el triangulito, que es lo que vamos a mover, en esta regla en unidades que son equivalentes en este caso a los milímetros, ya que tenemos configurado que una vuelta del eje del motor avanza 1 milímetro la posición, y en este caso nos sirve para ver de una manera sencilla este desplazamiento. Pues bien, habilitamos el eje y lo que podríamos hacer es un referenciado. Hacemos el referenciado y lo que acabamos de conseguir es que con respecto a un sensor que estaría colocado en la posición 0, sería este sensor que tenemos aquí. Cuando el motor está en una determinada posición, bueno, el motor no, en este caso lo que simula la parte mecánica que el motor mueve, cuando está en una determinada posición, me enciende una señal que en nuestro caso es el sensor de referencia. Volvemos a hacer el referenciado. Veremos que esa señal ha parpadeado. Ha sido el final de carrera, con respecto a ese elemento se ha referenciado y esa entrada se enciende cuando el elemento mecánico está en la parte negativa, después por debajo de 0, entre 0 y 0,5 y menos 0,5. Pues bien, a partir de que tenemos el eje de referenciado, podríamos probar
mover el motor con una cierta velocidad, 25 milímetros por segundo de velocidad sería el motor a 1500 revoluciones por minuto. Lo podemos ir comprobando aquí. Bueno, lo voy a parar para que se vea. En el telegrama podríamos ver esa velocidad en revoluciones por minuto. Vale, le volvemos a arrancar. Ahí tenemos cómo el motor va acelerando, cómo va alcanzando las diferentes consignas. Y iría a la velocidad, en este caso, alta. Lo mismo en sentido contrario. Bien, lo paramos. Y también vamos a comprobar los movimientos absolutos y relativos. Vale, vamos a empezar a mandar al elemento mecánico a una determinada posición. Por ejemplo, estamos cerca de la posición 200, estamos en la posición, según esto nos indica, en la posición 217. Le vamos a mandar a la posición 200. Es decir, se tiene que parar junto con la línea de 200. Se mueve y se frena y se para en esa posición. Si le damos la posición 100, va a ir a la posición 100. Lo mismo podemos hacer con el posicionamiento relativo. Vamos a movernos 50 milímetros en sentido positivo. Lo podemos hacer tanto en positivo como en negativo, hacia adelante, hacia atrás o incluso con valores negativos, igual que lo tendríamos en el motor girando físicamente. Y bien, lo que nos queda es, ya hemos comprobado cómo desde el panel de mando podemos hacer esas comprobaciones de posiciones. Bloqueamos el eje y desactivamos el control desde el panel de los objetos tecnológicos y podemos comprobar de la misma manera. Tenemos aquí estas entradas para comprobar lo que hemos comprobado con las entradas en el PLC. Nos ponemos en status. Lo primero que tendríamos que hacer sería habilitar el eje. Ya lo tenemos habilitado. En este caso vamos a hacer un referenciado en modo 3, que sería un posicionamiento en el 0, un referenciado, utilizando el final de carrera, el sensor que tenemos como referencia, posición referenciado activo. Sería a través de esta entrada, la tenemos aquí. Bien, la pulsamos, la ponemos a 1, estaría realizando la búsqueda de ese sensor. Recordemos que está justo pasando el 0. Lo podemos ver aquí cuando llegue. Y se ha referenciado con respecto a él. Bien, una vez que estamos referenciados, también podemos ver aquí cómo conseguimos encontrar esas posiciones. Nos podemos mover en movimiento absoluto y en este caso yo el control para hacer las comprobaciones, pues tenemos alcanzar la posición absoluta 100 con unos ciertos valores de aceleración y de deceleración que los podríamos cambiar.
Vamos a hacer 2 movimientos absolutos, por ejemplo. Y aquí también vamos a poder comprobar que yo en este caso no las tengo utilizadas o visibles en el SIMIT, porque las tengo en el programa, aunque no las esté sacando a ninguna variable. Vamos a poder ver cómo cuando el motor esté moviéndose o cuando haya realizado el movimiento absoluto, las señales del motion control se van a encender de la misma manera que si estuviéramos en la parte real. Vale, pues en este caso hacemos el movimiento absoluto. Está el eje ocupado. Ha llegado ya a la posición 100 y me dice que ya ha acabado ese movimiento. Quito la señal y podríamos volver a hacer otro movimiento. En este caso lo primero que voy a hacer obviamente es movimiento absoluto, le voy a cambiar la posición, le voy a decir que se mueva a la posición 50 y volvemos a hacer. Está ocupado y cuando alcanza la posición me dice que ya ha realizado esa operación. Quito la señal y ya podríamos hacer otro movimiento. En este caso lo que vamos a hacer es comprobar un movimiento relativo. Para el movimiento relativo yo aquí tengo otra entrada, la misma distancia, 100 milímetros, mismas velocidades y aceleraciones. Pues bien, en este caso, movimiento relativo con respecto al 50 donde está, 100 más allá, tendremos que ir hasta el 150. De la misma manera, cuando acabe de realizar el movimiento me lo indicará. Y ya podríamos realizar otro movimiento relativo de otros 100 milímetros de distancia. De la misma manera, pues vamos a comprobar con otro valor, como si actúo sobre mi variable en el PLC, cuando le indique ese movimiento relativo, me tiene que ir hasta la 225. Cuando acabe el movimiento, ¿vale? ¿De acuerdo? En cuanto a movimientos en velocidad, tendríamos aquí el elemento para parar, el halt, y el elemento de consigna de velocidad. La consigna ahora está a 25, podría arrancar y parar. Vale. Si le ponemos una velocidad muy baja, que ya lo hemos utilizado cuando teníamos el motor real para ver que daba una vuelta por segundo, 1 milímetro por segundo, pues en este caso si arrancamos, lo que vamos a poder comprobar es que la posición real, bien en el PLC, va sumándose 1 milímetro cada segundo. El movimiento aquí, en este caso, lo vemos muy despacito y aquí tendríamos la distancia que va recorriendo el elemento. Vale, lo podemos parar y de la misma manera pues podríamos hacer un referenciado con respecto al cero. Vale, pues explicamos un poquito una vez que hemos visto, aunque pasaremos a hacer el proyecto del SIMIT para ver cuáles son estos elementos. Pues bueno, de una manera un poco básica, aquí tendríamos las entradas que necesitamos o que tendríamos en el proyecto. En este caso no tengo salidas. Y otra entrada por aquí que viene de cómo mecánicamente, cuando ese elemento mecánico pisaría mi final de carrera, como va a hacer ahora. Y el resto sería la configuración del telegrama. Para el telegrama 3 podríamos también haber hecho otros telegramas, pero en este caso para posicionamiento necesitamos el telegrama 3. A través de ese telegrama tenemos las palabras de mando y la consigna de velocidad. Nos da las palabras de estado del variador y aquí tendríamos la parte del encoder. En este caso, en el NSOL tendríamos la velocidad que está
sacando el variador, una realimentación al valor de la velocidad que es el nist, y a partir de ahí, a través de esta función, este componente del speed position coupling, lo que hacemos es una integración de esas vueltas que está girando el motor. Lo que estamos haciendo es un sumatorio, bien en sentido positivo o negativo, depende de cómo gire el motor, que nos las va a convertir a los grados que está girando o que ha girado el eje. En caso en el que tengamos alguna relación de la parte mecánica, pues podríamos aplicarle algún factor. Y eso es lo que le estamos dando al sensor en grados del eje, para obtener la posición. Y lo que hace este elemento es asignarnos el valor que tendríamos en el variador, para que el variador entienda que el motor ha movido o se han movido esas posiciones. En la parte del movimiento, para visualizarlo gráficamente, pues lo que hemos hecho ha sido dividir el sumatorio de vueltas pasado a grados, los grados que se ha movido el motor, entre 360 grados, para que nos quede aquí la distancia de los milímetros a los cuales está este elemento. ¿Vale? Y para que nadie lo entienda de una manera diferente, yo ahora sí que me está diciendo que estoy en la distancia 0 y la posición del motor está en la posición 0. Vamos a movernos, bueno, así nos movemos muy despacio, así que no nos interesa. Vamos a aumentar la velocidad. Y lo vamos a parar por aquí. Vale. Estos milímetros nos controlan a qué distancia está este triángulo. Y obviamente puede llegar a coincidir que, como la marca de 0 se la hemos puesto ahí, en este caso estos milímetros coinciden con los del motor. Pero yo ahora podría hacer un referenciado. Bien, no tengo un elemento pasivo. Bueno, sí, lo vamos a hacer cambiando el modo. Lo voy a poner en referenciado modo 0. Eso quiere decir que cuando yo le asigno el valor del pulsador del referenciado, como acabamos de ver, la posición se pone a 0. Esta no, porque este elemento sigue estando en el mismo sitio. Lo que estoy haciendo es referenciar y decirle que esa posición para mi motor es el 0. Y obviamente me movería con respecto a esta posición actual. Si yo ahora le digo que se mueva, voy a volver a ponerlo para hacerlo después. Modo 3. Si yo ahora lo muevo en movimiento absoluto a la posición 200, no se me va a parar aquí, se me parará 200 con respecto a este 0, que es ahora. Bueno, o si como lo tenemos a 50, lo probamos. Es decir, se tiene que parar aquí. Perdón, hay que habilitar el eje. Ahí se ha movido. 50 con respecto al 0. No coincide con este. Para ahora el motor, su posición es la posición 50 y el eje está aquí, en el milímetro 174. Cuando yo haga ahora un referenciado, porque ahora no coinciden los valores, para mí mi 0 en este caso, en este ejercicio, sería el que está aquí. Cuando haga un referenciado, el motor empezará a girar en sentido inverso, entrará en la parte negativa de la consigna, que no es verdad, y cuando llegue al valor 0, se le asignará ese valor como el 0 del eje y coincidirá con el del SIMIT. Pues bueno, hasta aquí estas comprobaciones de cómo el funcionamiento que hemos tenido de manera real y en el SIMIT son análogos, y podríamos hacer pruebas
para luego llevarlas a la realidad.